Ya, hoy día vamos a ver dos cosas, ¿ya? Uno, un poquito de lo que son los fenómenos absorcionales. La radiografía, como la fotografía, se basa en imágenes que se forman a través de distintos fenómenos, ¿cierto? Que son los absorcionales, cuánta radiación absorben los distintos tejidos, proyeccionales, ya porque el rayo X es igual que la luz, tiene una divergencia, ¿ya? Y eso hace que hayan ciertos fenómenos asociados a cómo es este efecto de la luz sobre los objetos, y distorsionales, porque también se genera un efecto de distorsión al tener un plano de proyección, que es nuestra película o sensor, donde se va a reflejar la imagen, esta luz, ya que tiene una divergencia, y el objeto. Hoy día vamos a ver, eso sí, los fenómenos absorcionales. Los proyeccionales y distorsionales los vamos a ver después en alguna otra clase que realicemos, porque me interesa ver el tema de la absorción más que nada por el tema del contraste, ¿ya? De cómo las imágenes adquieren este blanco y negro y estas escalas de grises que nosotros vemos a diario en la radiografía, ¿ya? Entonces, tenemos que pensar que las imágenes que nosotros tenemos que entregar a los pacientes tienen que ser lo más fiel posible, ¿ya? Eh, y la fidelidad de una imagen va en tanto al tamaño, a la nitidez y también al tema de los colores, ¿ya? Entonces, tenemos que también ver por ahí lo que vamos a ver del tema de los fenómenos absorcionales. Ya todos sabemos que los rayos X pasan a través de un cuerpo, ¿ya? Y según cuánto pasen o cuánto atraviesen para sensibilizar la película o el sensor, es como nosotros vamos a ver la imagen, ¿ya? Algo que no detenga el paso de los rayos y los rayos pasen más fácil, como el aire, ¿cierto? La película va a quedar negra o el sensor, o sea, la imagen la vamos a ver oscura, porque todos los rayos pasaron a través del aire y sensibilizaron el objeto. Y lo contrario es el metal, ¿cierto? Especialmente el plomo. El plomo impide totalmente el paso de la radiación, ¿ya? Entonces, cualquier objeto que impida el paso de la radiación, detenga los rayos y no deje que los rayos pasen a sensibilizar la película, va a generar una mancha blanca, ¿ya? Y entre medio de estas densidades, del aire y del metal, ya hay un montón de estructuras con distintas densidades, con distintas eh, peso molecular, distinta estructura, que hace que haya un degradé de escala de grises entre medio, ¿cierto? La grasa, los tejidos blandos, la dentina, el esmalte, el hueso, todos tienen distinta capacidad de absorber esta radiación para generar una escala de grises en nuestra radiografía, ¿ya? Entonces la idea es que la diferencia entre lo que es esmalte y dentina, que tiene distinta capacidad de absorción, la pulpa, que es un lugar que tiene vasos sanguíneos, capilares y nutrientes para el diente, eso es como casi que tejido blando. Entonces la pulpa se debería ver mucho más oscura, ya debería permitir más el paso de los rayos. Y tenemos que sumar que en dos dimensiones, si yo tengo un cuerpo acá y tengo un cuerpo acá y los rayos vienen por acá, se me van a sumar las absorciones de un cuerpo con el otro. Ya se genera un efecto sumatorio, que a la larga en la radiografía se va a ver más blanco. Entonces, eso también se asocia a, por ejemplo, no sé, pues si tenemos un paciente que es muy flaquito, que tiene poco tejido blando o poca grasa o poca musculatura, claramente los rayos van a pasar más fácil que un paciente que tenga a sensibilizar la película, que un paciente que sea más gordito o que sea más musculoso, más fibroso o de huesos que se vean como más duros. Un adulto mayor tiene tendencia a tener el hueso más osteoporótico. Entonces, por eso tenemos que tener distinta cantidad de radiación que vamos a emitir a una persona, a un hombre grande, más macizo, a un adulto mayor o a un niño, ¿ya? Por el efecto que genera la sumación de estructuras para la detención de los pasos de rayos. Entonces, ¿qué depende la absorción de los rayos para sensibilizar la película? El grosor del cuerpo, ya qué tan espeso sea,
el número atómico, que es la estructura del cuerpo, o sea, distinto un metal a una restauración sintética al hueso, ¿ya? Y la longitud de onda de las de rayo, que es lo que nosotros, la cantidad de radiación que le damos, tanto en las características como el kilovoltaje, el miliamperaje y el tiempo, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen de la radiografía donde podemos distinguir restauraciones de metal, ya que impiden totalmente el paso de los rayos. Aquí vemos el esmalte, la dentina, esmalte un poquito más blanco porque es una estructura más densa, ¿cierto? La dentina, y aquí empezamos a ver zonas de menor densidad que son zonas o de reabsorción o de lesiones de caries que tienen debilitada la estructura de la raíz y claramente hacen que los rayos pasen más fácil y se genere una imagen, ¿ya? Entonces, finalmente el diagnóstico que nosotros podemos hacer en base a las radiografías es netamente por esta diferencia de contraste, ¿ya? Por eso yo a veces los cateteo o los mismos radiólogos le piden modificar el contraste, porque si no logramos ver esta diferencia de densidades, las lesiones de caries no se van a ver, cualquier tipo de reabsorción de una raíz tampoco se va a ver, y las lesiones apicales tampoco, porque no logramos esta diferencia necesaria para poder hacer un diagnóstico, ¿ya? El otro día les comentaba a los chicos de Santiago Centro que, por ejemplo, las radiografías Baldwin, que su finalidad es ver lesiones de caries entre medio de las piezas dentarias, lo principal es que tengan un alto contraste, o sea, que la diferencia entre el blanco y el negro sea alta para poder ver bien las lesiones de caries interproximales, que es como su función. En cambio, una radiografía retroalveolar total, que generalmente la piden los periodoncistas para ver enfermedad periodontal, ellos quieren ver huesos, ¿ya? Entonces, si yo quiero ver hueso, si yo doy un alto contraste, puede ser que como en esta radiografía, que está muy contrastada, se pierda la definición del hueso. Entonces, las radiografías retroalveolar totales, cuando las pide un periodoncista, que generalmente son para eso, no hay que jugar tanto con el contraste por el riesgo de que se pueda perder el hueso. Pero esas vienen con un complemento de Baldwin, ¿cierto? Entonces, a la Baldwin sí se le da un alto contraste. Entonces ahí tienen que ir jugando un poquito con las densidades de las radiografías para poder ir logrando el efecto o el mejor efecto que necesitemos. Entonces sabemos que según cómo se comportan las estructuras a la absorción de los rayos, tenemos imágenes que son radiopacas, ¿cierto? Que son blancas, impiden totalmente el paso de los rayos. Rayo lúcido, que es lo negro, por ejemplo aquí el seno maxilar, es una estructura que tiene más aire que nada, entonces se ve mucho más radio lúcido, más negro. Todo esto es radio lúcido porque es aire. Y mixto, que son todas las densidades que tienen una escala entre el blanco y el negro, ¿cierto? Una densidad intermedia. Eh, Hay un término, ¿cierto?, que es la incidencia ortográfica, ya que muchas veces lo van a escuchar, por ejemplo, no sé, cuando le dicen, no, hay que tomar la radiografía ortográfica a la pieza, o, o hay que tomarlo con cierta angulación. Bueno, lo ortográfico significa perpendicular, ¿ya? Cuando el objeto es perpendicular, o sea, en realidad no significa perpendicular, ojo. Cuando el objeto es perpendicular al plano de proyección, que es nuestra película, ¿ya? Y el rayo central pasa paralelo al objeto, se va a generar un efecto de una incidencia ortográfica, donde la imagen claramente se va a distorsionar. Esta es una moneda, ¿cierto? Pero nosotros la moneda la vamos a ver lineal, por la forma en que está relacionada la moneda con el plano de proyección y cómo están llegando los rayos, ¿cierto? Pero si yo esa moneda la acuesto o la pongo paralela al plano de proyección y el haz de rayo sigue siendo perpendicular al plano de proyección, igual que acá, pero ahora va a ser también perpendicular a la moneda, esta moneda se va a ver de otra forma y con otra densidad, porque aquí afecta la densidad de la moneda completa en sentido vertical, en cambio aquí el grosor de la moneda es mucho menor y cambia totalmente la forma. Entonces, tenemos que pensar que todas las estructuras que nosotros le tomamos radiografía
cumplen un poquito con esto, con este mismo juego, ¿ya? Por ejemplo, este tipo de incidencia lo tiene el esmalte en las caras proximales de las piezas dentarias cuando tomamos una radiografía, por eso lo vemos más denso y lo vemos así como una línea y podemos verlo. En cambio, el esmalte vestibular y palatino o vestibular y lingual, que está en esta posición con respecto al plano proyección, se va a ver menos definido y se va a ver, o sea, y se va a ver como más en superficie y con menor densidad, ¿cierto? Pero no quiere decir que no esté. La corona está completamente rodeada por esmalte, pero lo que vamos a ver más definido es lo que está con una incidencia más ortográfica. Ahora vamos a la crítica del negativo, ¿ya? Que es lo de las cosas que tienen que tener más en cuenta a la hora de ustedes tomar una radiografía y también tomar un combin, pero el combin es un poquito más fácil. La radiografía siempre va a ser más difícil, ¿ya? La técnica radiográfica en 2 dimensiones es mucho más difícil que el combin, porque el combin por sí solo arregla las imágenes, los contrastes, o uno varía y es un poquito más fácil detectar cuando está bien una radiografía. Y aparte que tiene un montón de logaritmos que ayudan a que la imagen se vea mejor. Pero la radiografía en 2 dimensiones para mí es como un arte. Es un arte de saber tomarla, es una técnica que si uno la aplica con ciertas reglas, generalmente va a salir bien, pero en ciertos casos, por variaciones de los pacientes o por variaciones de otras cosas, hay que cambiar la técnica para mejorar. Y yo creo que aquí tienen que agradecer la mayoría de que están en la era digital y no sufrieron, como la Marcela o varios de los que están que fueron en la época convencional, donde las radiografías, para revelar una radiografía, dependía de la temperatura de los líquidos, dependía de si los líquidos estaban nuevos o no, de si los líquidos se contaminaron o no. Era un desastre. O sea, era infinitamente más difícil tomar radiografías en cuanto a los contrastes y a la imagen de cómo iba a ser antes con el revelado manual, ahora que es digital y tenemos la opción de con un computador arreglar las características, ¿ya? Entonces, cuando yo hago la crítica de una imagen, ¿qué me interesa? Que debe reproducir todas las áreas de interés de la imagen. O sea, si yo estoy tomando una radiografía Baldwin, tiene que salir las coronas, tiene que salir el tercio cervical de las piezas dentarias, tiene que salir distal del canino superior e inferior y tiene que salir hasta, ojalá, mesial de los terceros molares, ¿ya? Ese es el rango de lo que yo tengo que ver. Y como su finalidad es ver la zona entre medio de los dientes, tengo que ver zonas de contacto, no sobre proyección. Si yo estoy tomando una pedida apical, ya la finalidad de eso es ver la corona, sí, claro, completa, pero no es lo que mejor voy a ver, para eso está la Baldwin, la raíz y el hueso que está adyacente, ¿cierto? Para saber si está sano o no está sano, si tiene lesión o no tiene lesión, ¿ya? Y cuando yo estoy viendo un área más extensa, si estoy viendo una lesión, tengo que ver la lesión completa. Ya claramente si es una radiografía retrovelar y la lesión es muy grande y no sale la radiografía retrovelar, claramente no es culpa de la técnica, es culpa de que hay que pedir otro tipo de radiografía o complementarla con una panorámica o complementarla con un combin para poder ver mayor extensión. Pero si hablamos de una lesión pequeñita, tiene que salir el tejido óseo sano circundante, ¿ya? Tener la menor distorsión posible y tener las densidades y contrastes acordes con la interpretación, ¿ya? Que permitan un correcto diagnóstico, y eso es lo que nosotros hablamos de las densidades del radiopaco y radioluz. La densidad es el grado de oscurecimiento de un negativo radiográfico, ¿ya? Es como la tonalidad que tienen en general, ¿cierto? Vamos a tener densidades normales, claras o subexpuestas y oscuras y sobreexpuestas. Generalmente la radiología digital, como se toma con muy poca radiación, como para un poco no irradiar tanto al paciente, generalmente están siempre subexpuestas. O sea, la radiología digital, la imagen original siempre va a ser subexpuesta, ¿ya?
Entonces necesito un procesado para que esa imagen sea acorde y pueda ser diagnosticada, ¿ya? No podemos tomar una radiografía y esperar que esa radiografía la podamos diagnosticar tal cual salió de la máquina, porque no va a tener las densidades suficientes como para poder ver lo que hay que ver. Y aquí, por ejemplo, se ve claramente que esta que es una densidad más normal, que yo distingo esmalte, dentina, pulpa, amalgama, lesiones, el trabeculado óseo. Aquí ya se empieza a perder, esto es una exageración, y aquí claramente también vemos mucho menos, se empiezan a perder estructuras porque se empieza a quemar la película, como se dice. ¿De qué va a depender la densidad? Ya tenemos unas cosas como unos rangos de miliamperaje, kilovoltaje, tiempo de exposición para cada paciente, ya que eso ya lo manejan. Generalmente la radiología digital, cuando uno toma la radiografía con muy poca densidad, o sea, con muy pocas características de milivoltaje y kilovoltaje, que es lo que uno llama técnica, así como está con muy baja técnica, le faltó más técnica, es que le faltaron más características de eso, o más miliamperaje, o más tiempo de exposición, o más kilovoltaje, dependiendo de lo que nos permita regular el equipo, porque no todos los equipos tienen los mismos reguladores o las mismas variables, ¿ya? Entonces, si uno les dice que falta técnica, es porque le falta tiempo de exposición o le faltan algunas de las otras características, ¿ya? El kilovoltaje, lo que más afecta en una radiografía es el contraste, ¿ya? Si yo le doy más kilovoltaje, va a haber más contraste. El miliamperaje funciona igual que el tiempo de exposición, ¿ya? Es como la cantidad de radiación. Entonces, si yo aumento el miliamperaje o aumento el tiempo de exposición, voy a estar haciendo lo mismo. La diferencia claramente es que en la medida que yo aumento el tiempo de exposición, corro el riesgo de que mi paciente se mueva, ¿ya? Porque vas a tener que estar más tiempo quieto. En teoría, mientras más corto el tiempo de exposición, menos movimiento del paciente. Entonces, aquí tenemos lo mismo, mayor miliamperaje, que es lo mismo que el tiempo de exposición, hay una mayor densidad de la radiografía, ya va a salir más oscura. En cambio, el kilovoltaje, bajo kilovoltaje, es una menor gama, al revés. Bajo kilovoltaje, menor gama de densidades, ya, o sea, una escala más corta. Alto kilovoltaje, mayor gama de densidades, o una escala más larga. Entre el blanco y el negro va a haber una mayor escala de densidad de gris, ¿ya? Eso es lo mismo. El contraste es lo que nosotros decimos que es la diferencia entre el blanco y el negro, ¿ya? Por ejemplo, esto tiene alto contraste, ¿ya? Blanco, gris y negro. No tengo mayor escala de gris. Esto es bajo contraste. Entre el blanco y el negro hay muchos grises, ¿ya? Y esto es una escala intermedia. Claramente esto no está bien porque no permite un correcto diagnóstico, un contraste tan alto. Un contraste tan bajo, como ya les comenté, tampoco está bien, a menos que sea para periodoncia, pero tampoco tiene que ser tan larga la escala. Y este tipo de escala es la más indicada, especialmente si uno quiere ver lo que son las lesiones de carie, ¿cierto? La nitidez ya está asociada a las líneas de la imagen, a cuán perfectas sean las líneas que componen una imagen para que ésta se vea como definida, ¿ya? Entonces, si yo veo solamente una línea que compone la imagen, voy a decir que esta imagen es más nítida. En cambio, si una imagen se ve más borrosa, porque tiene más líneas o una penumbra o una borrosidad, claramente no vamos a poder ver la imagen tan nítida. Hay ciertos factores que afectan la nitidez, factores que dependen del equipo, ya no tienen que ver ni con el paciente ni con el operador, que es el punto focal. Pero generalmente los puntos focales de los equipos, que es como es una parte interna del tubo de rayos donde se genera la radiación, ¿ya?
Si uno ve los tubos, dice punto focal de 0,4 milímetros, punto focal de 0,7 milímetros, punto focal de 0,6 milímetros. Bueno, generalmente los equipos que tenemos nosotros son de 0,4 o 0,5, que es un punto focal bastante pequeño que ayuda a tener una mejor nitidez. Ya son equipos bastante buenos. Lo otro que afecta a la nitidez es la relación entre el objeto, que en nuestro caso es la pieza dentaria o el hueso, y el plano de proyección, que es el sensor o la película, y el foco, que es el tubo de rayos, donde se emite la radiación, ¿ya? Entonces, aquí se producen varios efectos que ustedes lo pueden jugar un poco con el tema de la sombra. El ejercicio de la sombra siempre ayuda a entender la radiación y las imágenes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi plano de proyección o película muy alejada del objeto, ¿ya? Se va a generar una borrosidad en la imagen, se va a ver cada vez menos definida. Si yo hago el ejercicio de las sombras con la luz del celular y alejo mi mano de la pared donde estoy haciendo la sombra cada vez se va a ver más grande y menos definida. Si yo acerco la mano, se va a ver más definida, ¿ya? Entonces, claramente, si yo puedo hacer que la película y el diente estén lo más pegados posible, van a estar mucho más definidos que si la película me quedó por acá y el diente está por acá, ¿ya? Esto claramente lo podemos controlar en las técnicas intraorales, por eso es importante que el paciente apoye bien el dedo, que la película quede lo más pegada posible al diente, para que se genere la mayor nitidez posible. En lo que es la panorámica y la teleradiografía lateral, donde está más lejos del foco, no son técnicas que podamos modificar claramente en este sentido. Y lo otro que afecta la nitidez es, por ejemplo, si yo el foco donde está la radiación, ¿ya? Si me acerco demasiado al objeto, el objeto se va a agrandar y se va a difuminar también, se va a generar un efecto de ampliación y eso también perjudica la calidad de la imagen, ¿ya? Entonces, por eso tampoco es tan bueno que el cono esté pegado al paciente y por eso los equipos de rayo intraoral tienen un cono, ¿ya? Que precisamente es como la longitud ideal, de uno que tiene un cono largo, el otro tiene un cono corto, que es la longitud ideal para que esta imagen no se distorsione por amplitud y se empiece a ver menos nítida. Entonces, claro, tenemos que tener una distancia mínima del tubo con el objeto para que la imagen salga bien. No tan lejos tampoco, porque claramente va a empezar a pasar otro efecto, que los rayos que van a llegar son muy divergentes, va a llegar menos radiación, todo un tema de distinto. Tenemos que tener una distancia intermedia, ni muy cerca pegado, ni muy lejos. Y lo otro que afecta la calidad de la imagen. ¿Alguien quiere preguntar algo? Alarma. Es el movimiento, ¿ya? Movimiento o del paciente o movimiento del equipo de rayos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa cuando uno suelta el equipo y el equipo queda como saltando? Ya hay que afirmar el equipo para que el equipo no se mueva y por eso es importante que el paciente tampoco se mueva, ¿ya? Sí. Silenciar el Enrique por si acaso. Aquí vemos una radiografía de un niño borrosa, ¿ya? Y esta borrosidad es netamente porque lo más seguro es que el niño se haya movido o el tubo se haya movido. El efecto de magnificación, que es lo que les decía, que también afecta la nitidez. Un objeto, mientras más cerca esté de la película, más nítido y de un tamaño más real va a quedar. En cambio, si está más lejos, va a quedar menos definido, ¿cierto? Ya. Aquí voy a hacer unos ejemplos puntuales con la realidad de nosotros, ¿ya? Aquí vemos unas radiografías que están con muy bajo contraste, ¿ya? Se ve una escala entre el negro, que no se ve casi negro, y el blanco, que tampoco se ve tan blanco. No tenemos una distinción mucha de qué es lo más negro ni qué es lo más blanco, sino que se ven puros grises, ¿ya? Esto es una escala muy larga, es un muy bajo contraste, lo que claramente perjudica el diagnóstico, especialmente de lo que son lesiones de caries. Y la radiografía Baldwin
tenemos que recordar que su finalidad principal es la evaluación de caries. Entonces, por eso, lo más importante es tener un contraste. Aquí, por ejemplo, yo tengo un negro y tengo algo más blanco. Y entre este negro y este blanco tengo menos grises. Acá no hay tantos grises como acá, ¿ya? Y puedo distinguir mejor las lesiones de caries que tengo por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Ya, aquí hay un videíto. Cada programa tiene su manejo de imágenes distintos, ¿cierto? El Romexy, de hecho, dependiendo de la versión del Romexy es distinto, el CareStream es distinto, el On Demand es distinto, bueno, el Streaming View, el que maneja las imágenes 2D en realidad, no el On Demand. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer cuando empezamos a conocer un programa para ver cómo arreglar los contrastes es jugar con las herramientas, ya darse 10 minutos, darse 15 minutos en algún momento, cuando yo no conozco el programa, de conocerlo, ya. Por eso quizás yo cuando me meto al computador y empiezo a arreglar un contraste, sí, me demoro 15 minutos porque yo no conozco las herramientas. ¿Ya? Entonces tengo que averiguar qué herramientas tengo, para qué sirven, cómo se usan. Manejo agresivamente los contrastes. Primero voy la herramienta para allá al máximo para ver qué pasa con eso. Después me voy para el otro lado al máximo para ver qué hace eso. Después lo coloco al medio. Y así con todas las herramientas para ver qué hace cada una. Yo no voy a dañar la imagen, ya por más que juegue con ella, porque siempre vamos a tener la opción de regresar a la original. ¿Ya? El DICOM original no es modificable. Todo lo que nosotros alteremos va a quedar en una imagen adyacente al lado, ¿ya? Pero el original no se altera. Entonces yo puedo jugar con la imagen. Después que yo estuve averiguando cómo arreglar por lo menos Santiago Centro, tiene herramientas nuevas, ¿ya? Acá hay una herramienta que hace automáticamente que el contraste se vuelva mucho más fuerte entre el blanco y el negro. Después, aquí hay otras herramientas. Yo probé una para un lado, después le probé para el otro lado. Como les digo, hagan ese ejercicio en cualquier momento que tengan un tiempo. Y después de arreglar el contraste al máximo con una herramienta especial que tiene ahí, y yo les voy a mandar el video de los que usan Romexy, hice un pequeño ajuste de lo que es brillo, contraste y nitidez. Todos los programas o la mayoría tienen estas herramientas, ya, por ejemplo, es una herramienta que es una pelotita blanco y negro, eso es contraste, que es la diferencia entre el blanco y el negro. Después hay un solcito, eso es brillo, ya, lo único que va a hacer es que la imagen se vea más oscura, más clara, pero no va a ser una diferencia entre el blanco y el negro. Y después hay una pelotita generalmente, por lo menos en el Romexy, que es la nitidez, que va a empezar a hacer que los bordes se vean un poquito más falsos. Pero cuando yo aplico nitidez, muchas veces pasa que las imágenes se vuelven granulosas y tenemos que evitar que esta imagen se vuelva granulosa, ¿ya? Entonces, lo que tenemos que hacer es, hay otras herramientas que dicen definición o alisado, ¿cierto? Ocupamos esa para que la imagen no quede granulosa. Entonces, vamos jugando con las herramientas y una vez que encontramos el proceso perfecto, se vuelve mecánico y se vuelve fácil porque es más o menos los mismos pasos como un control. La primera vez yo en esto me demoré 15 minutos en aprender a usar las imágenes. Algún día dedíquenle 15 minutos de su día a aprender a usar las imágenes, las herramientas de sus programas, cuando no tengan pacientes. Y después creen los pasos suficientes para llegar y lograr una imagen más o menos así, que es la imagen como demuestra. Y yo en esta vez me demoré 3 minutos, ¿ya? 3 minutos para hacer alguien que no maneja esto todos los días. Claramente ustedes pueden llegar a 2 minutos. 2 minutos no es nada, ¿ya? Y 2 minutos es el postprocesado que necesita todas las imágenes para poder quedar bien. De hecho, el postprocesado de un combin es mucho más largo. El postprocesado de una radiografía cuando se revelaba eran 10 minutos el revelado. Entonces, un procesado de 2 minutos digital no es nada, ¿ya? Y es un paso que es un requisito en una radiografía en 2 dimensiones. Es un requisito de la radiología 2D.
Las imágenes no salen bien cuando uno las toma. Hay que postprocesar. Acá tenemos lo mismo con las panorámicas, ¿ya? Estamos detectando, eso sí, que por lo menos en Santiago Centro siempre hemos sabido que hay un problema con la pantalla del panorámico, que la imagen que se ve no es la imagen que reflejan los otros computadores. También sabemos que cada computador con cada pantalla, siempre las imágenes se ven distintas en todos los computadores y en todas las pantallas, pero hay un mínimo, ¿ya? Hay un mínimo de imagen que tenemos que lograr para que esa después, al verla en otra pantalla, se vea lo mejor posible, y también con pequeños arreglos quizás del mismo CEPAS que nos permite hacer la imagen sea diagnosticable, ¿ya? Pero tenemos el mismo criterio. No puede ser tan blanca ni con tan poco contraste, tenemos que tener un poco más de contraste, ya esta también se ve muy oscura, tenemos más contraste. Y en el caso del Creamy View, hay unas herramientas, el Creamy View, ahí, tenemos unas herramientas de enfoque, ¿cierto? Enfocar 1, enfocar 2, enfocar 3, enfocar 4. Voy a dejar detenida acá un poquito. Con esta herramienta, que es como la flecha con un tope, las imágenes vuelven al principio, al original, a la imagen de cómo salió del equipo, sin ninguna alteración, ¿ya? Eh, con este de acá, yo retrocedo pasos de los que yo he ido haciendo. Generalmente todos los equipos tienen una mínima programación, como que no salen 100% original del equipo, sino que tienen una leve programación de cambios de contraste y nitidez, pero a eso hay que agregarle algunos pasos más generalmente, nunca salen tan perfectas. Si alguna sale perfecta, maravilloso, se usa. Pero si no, se le agregan algunos pasos. Si sale muy mal, ya que no tiene nada que ver, muchas veces es mejor empezar de cero, ya llevar la imagen a la imagen original y de ahí empezar a aplicar filtro, contraste y nitidez y distintas cosas. Entonces, volvemos la imagen al original y en una primera instancia, como siempre, podemos probar y jugar con las herramientas. Entonces, aquí yo probé enfocar 1, enfocar 2, enfocar 3, enfocar 4, y pongo enfocar 1 y después se la quito. Porque si yo voy acumulando pasos, todo lo que yo vaya marcando va a ser un paso en mi radiografía si es que no se lo quito. Ya con esto se quita. Entonces, enfocar 1 no me gustó, ya, o quiero probar otro, se lo quito, enfocar 2, se lo quito, enfocar 3, se lo quito, enfocar 4. Me parece que en el enfocar 4 ya es el que se ve mejor, no en este de las diagonales. Esta de las diagonales sirve más para la teleradiografía lateral. Creo que en el enfocar 4 era el que estaba como más bonito el contorno, la nitidez de la imagen, ¿ya? Y de ahí después, si es que queda granulosa, hay una herramienta por aquí, esa de acá, ¿ya? Que hace que la imagen no quede tan granulosa. Podemos aplicar 1, 2, 3, 4, un montón de veces y lo va a ir suavizando, ¿ya? Claramente hay que suavizarla haciendo que sigan los contornos de la imagen y no perdamos la imagen, no perdamos la nitidez. Y después de eso vamos a la herramienta de los brillos y contraste. El contraste, tratar de no tirarlo tan negativo. Ya vamos a ir a avanzar hacia el contraste. Aquí está. Este de acá es contraste. Y aquí tenemos brillo. Y esta es gama. ¿Ya? Esta no es nitidez porque la nitidez en el Creamy View se maneja acá. ¿Ya? Entonces yo ahí voy buscando un contraste donde pueda ver una diferencia entre el blanco y el negro, una escala de grises no tan larga, pueda diferenciar esmalte de la dentina y de la pulpa, ya que no me quede tan oscura, y más o menos ir adecuando. Pero les recomiendo que primero vean la nitidez y después vayan al contraste, porque si yo tengo una imagen más nítida, voy a poder diferenciar más las estructuras. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí.
tres imágenes, tres radiografías. Esta está muy blanca, ya, esta quedó un poquito menos oscura, pero en esta pantalla se ven oscuras. Y eso es lo mismo del video. Ya, ¿cómo estamos del tiempo? ¿Dudas con respecto a eso? ¿Alguna duda? Por acá bien. Ya, bacán, bacán. Ya, vamos a ver hasta dónde alcanzamos de la técnica panorámica. A propósito de esta misma radiografía, que si ustedes se fijan, aparte de haber tenido falla en el procesamiento de la imagen, el postprocesado, porque estaba eh, muy blanca, les voy a decir así como con muy poco contraste, porque en realidad no es lo mismo, pero nos vamos a entender más simple. Y está muy sonriente, ¿ya? Si se fijan, esto está muy sonriente. Acá, que es el piso de fosas nasales, se empieza a curvar, ¿ya? Se ve distinto. Y las ramas mandibulares se van para adentro, ¿ya? La radiografía panorámica debería ser una leve sonrisa, las ramas mandibulares paralelas, ¿ya? Y el piso de fosas nasales recto. Esto se produce porque lo más seguro es que este paciente haya sido clase 2, ¿ya? Así como carita de pájaro. Y trataron de acomodar al paciente para que en una toma salieran las dos, el maxilar superior y la mandíbula bien, y eso es imposible. Si el paciente es muy clase 2 o muy clase 3, van a tener que tomar dos radiografías para que salgan bien el maxilar y la mandíbula, ¿ya? Porque estas son radiografías en dos dimensiones que se genera una distorsión. Y nosotros evitamos o tratamos de evitar la distorsión, ¿ya? La radiografía panorámica y la intraoral son las técnicas más difíciles en cuanto a posicionamiento del paciente, la panorámica, y la intraoral, posicionamiento de la placa, posicionamiento del paciente y posicionamiento del tubo. Más difícil todavía, ¿ya? Para lograr una buena técnica que no esté distorsionada y que esté bien. Esta, por ejemplo, tampoco está bien. El plano oclusal está recto, ya no debería ser tan recto. Las ramas están yendo para los lados, ya, y el paladar también se ve muy distinto, se ve como una línea mucho más blanca, lo contrario de lo que vemos acá, que es una línea fina y curvada en el otro sentido. Entonces, la primera radiografía y esta radiografía están totalmente distorsionadas, ¿ya? Entonces, tenemos que tener en cuenta algunos conceptos básicos de cómo se toma y cómo se forma la imagen de una radiografía panorámica para entender el posicionamiento del paciente, ¿ya? Y por qué son las distorsiones. Bueno, la radiografía panorámica es un tipo de tomografía en dos dimensiones donde el equipo gira alrededor del paciente, ¿cierto? Eso nosotros lo sabemos, y genera un fulcrum de rotación, ¿ya? El punto medio de rotación es donde va a salir definido. Entonces, el equipo empieza a girar y se empieza a mover. Ustedes han visto que como que de repente se acerca al paciente, se aleja del paciente. Es porque el fulcrum de rotación es rotatorio. Pasa por aquí, pasa por aquí, pasa por aquí. Entonces, en la medida que gira, el equipo va cambiando su fulcrum, su punto medio de rotación, y ese punto medio de rotación tiene que pasar por la zona de interés, que son las piezas dentarias y los maxilares, la mandíbula, para generar una imagen definida, ¿ya? Entonces, la imagen panorámica es como una tomografía, pero en dos dimensiones, o sea, con radiología 2D. Entonces vamos a tener un pasillo focal o un pasillo de definición, ¿ya? Que es este pasillo, que es donde va a ser el fulcrum de rotación de mi equipo a la medida que va avanzando alrededor del paciente. Entonces, esto es lo que va a salir definido en el paciente. Si es que no logramos posicionar la mandíbula, el maxilar, los dientes en este pasillo, no va a estar definido, ¿ya? Y se va a distorsionar. Bueno, todos sabemos que hay que sacar los elementos metálicos, todos sabemos que tenemos que usar el chaleco, pero sin el collar, el cuello tiroideo, a pesar de que a veces los pacientes insistan, y colocarlo por detrás, porque el tubo de rayos pasa por detrás y el sensor pasa por delante. Entonces, lo que hay que proteger es que
los rayos que están por detrás del paciente no lleguen a las estructuras internas. Y esta radiografía es una radiografía muy antigua, no sé si, si alguien se acordara por aquí que la tomó, que está presente, sacarle los lentes también, ¿ya? Esta es un recuerdo bonito porque fue una choreza de radiografía que no fue a propósito, pero quedó bastante entretenida. Y claramente también tenemos una falla en el contraste. Esta eran técnicas, eran de los primeros equipos digitales, o ni siquiera, no sé, no me acuerdo si fue incluso convencional digitalizado. Puede ser que sea el primer digital que tuve. Posicionamiento del paciente, ¿ya? El equipo de los panorámicos tienen una serie de indicaciones y de elementos que nos ayudan a posicionar al paciente para que los dientes y la mandíbula queden en este pasillo focal, ¿ya? Entre esos está la ranurita, que tenemos que hacer que muerda, las líneas laterales, la línea media, ¿cierto? Y el plano de Frankfurt o esta línea horizontal, ¿ya? Todas esas líneas son las que hacen que el paciente quede posicionado para que quedemos en esta línea de definición. El plano bipupilar ya tiene que quedar paralelo al piso, eso quiere decir que el paciente no puede quedar choco en este sentido, ya. Tiene que morder con los dientes la ranura de arriba y de abajo. Si el paciente no puede morder, o para morder tiene que hacer así o así, porque se tiene que acomodar porque no llega a la oclusión, porque o tiene la perita muy atrás o es muy prognático, claramente vamos a tener que hacer dos radiografías. Una para el maxilar superior, donde los dientes superiores quedan en la ranura y los inferiores pasan de largo o quedan más atrás, y después otra para los dientes inferiores y los superiores van a quedar o más adelante o más atrás, así que clase 2 o clase 3. O sea, entonces, claramente esto de que el paciente muerda así se va a lograr en cierta cantidad de pacientes. Los que no lo logremos, se toma uno para el superior y otra para el inferior. Y la línea lateral ya varía entre equipos. Generalmente es como centrada en el canino, en otros pacientes va a ser entre el incisivo lateral y el canino, ¿ya? En otros equipos te va a decir, marque si es que la línea está pasando delante, al medio o detrás del equipo, ¿ya? O sea, del canino, y va a haber una línea fija. En otro equipo la línea se mueve. Hay que conocer los equipos, ¿ya? Hay que ver las herramientas. Ya, entonces vamos a empezar por alguna de las estructuras que tienen que estar bien, el plano de Frankfurt. Este plano de Frankfurt es desde aquí, desde el tragus hasta el agujero intraorbitario, ya es como el plano más clásico de odontología, y ese tiene que ser paralelo al piso. Ya la línea media sagital, centrada también en el equipo. Los pies tienen que ir un poco más adelante, por eso uno les dice que den como un pasito, ¿ya? El pasito tiene la finalidad de estirar la columna, ¿ya? No es caprichoso que uno les diga que que den un pasito o que el paciente si se afirma y encoge los hombros, uno le estire los hombros hacia abajo, no solo para que no choque el equipo, o también uno agarra la nuca y como que estira la nuca, ¿ya? La finalidad de eso es estirar los cuerpos vertebrales de la columna, ¿ya? Porque si nosotros tenemos el paciente muy hacia atrás, la columna, los espacios vertebrales se van a juntar y va a ser un efecto de masa que va a impedir que los rayos lleguen bien a la zona del medio, ¿ya? Si es que el paciente hace así, lo mismo, se va a contracturar en los músculos y la columna también se va a tender a estrechar, entonces también tiene un efecto de masa que impide que los rayos pasen y no vamos a ver la zona anterior. Entonces, uno al estirar los pies hacia adelante o estirar la nuca y estirar los hombros hacia abajo, abrimos los cuerpos vertebrales de la columna, los rayos pasan más fácil y podemos ver la zona anterior. Entonces, vamos a ver algunos de los errores más clásicos de la radiografía panorámica asociados al posicionamiento, ¿ya? Si tenemos la ranura acá y los dientes
muerden antes mucho más adelante de la ranura, ¿ya? Se va a generar una distorsión que si uno lo analiza tiene mucha lógica, ¿ya? Tenemos que pensar que cuando el equipo de rayos gira alrededor del paciente, tenemos un tubo de rayos que emite la radiación que va por detrás y tenemos un sensor, ¿ya? Donde se va a proyectar y se va a formar la imagen que pasa por delante, ¿ya? El sensor que pasa por delante va a tratar de ir lo más delante posible, lo más cerca del paciente, porque necesitamos una mínima cercanía para lograr una buena definición. Y el tubo de rayos va a estar un poquito más distante por detrás, ¿cierto? Ya. Si yo, entonces, si pasa por delante el plano de proyección, pasa por acá, si lo ideal es que yo tenga aquí mis dientes para que salgan del tamaño que corresponde, porque así está definido el equipo. Si yo adelanto los dientes y sobrepaso esa barrera y me acerco al plano de proyección, los dientes se van a ver más chicos o más grandes. Alguien que me responda, o se fueron todos. ¿Más grande? No, más chiquititos. Si lo ponemos más adelante, se ven más chiquititos. Más chicos. Es como el efecto de una sombra. Si yo acerco la mano a la pared con la sombra, la sombra se tiende a achicar hasta llegar a un tamaño real. O sea, pero si yo alejo el objeto del plano de proyección, se va a ver más grande, se va a distorsionar en el otro sentido. Entonces tenemos que pensar aquí que lo ideal es este punto. Entonces, si yo me acerco a mi plano de proyección, se me van a achicar. Si yo me alejo del plano de proyección, se van a amplificar. Se va a generar un efecto de amplificación. Entonces, cuando a mí me sale la radiografía panorámica con los dientes chicos y apretados, ¿ya? Quiere decir que yo puse al paciente muy adelante, sobrepasó la ranura, ¿ya? Que pocas veces pasa, porque generalmente siempre hacen que muerdan en la ranura, o también hay un mal posicionamiento del rayo lateral, ¿ya? Entonces aquí viene otra complicación, ¿ya? Que este caldeo de cabeza ya lo hicimos el ejercicio con la Marcela, porque la Marcela ya lo tiene súper incorporado, porque nos padecíamos un montón de años. Entonces, claro, pasa que si el paciente está mordiendo bien, ¿ya? Y mi plano y mi línea debería ir aquí en los caninos, ¿cierto? Pero yo no la dejo bien puesta en el canino, sino que la dejé por los premolares. Los dientes se van a ver más grandes o más chicos. Más chicos, ¿ya? Porque es el mismo efecto de correr como la línea ideal donde debería haber mordido y me acerqué al plano de proyección, ¿ya? Entonces, porque esto es una distancia fija, pues. Entonces, si yo me acerco al plano de proyección, los dientes quedan más chicos. Entonces, si el paciente mordió bien y los dientes quedaron chicos, la línea está muy atrás, esta línea lateral que debería ir por el canino, la tiramos más hacia adelante, más hacia el incisivo, ¿ya? Uno tiene que ir jugando con los equipos porque hay equipos, tratamos que los de nosotros no estén descalibrados, pero a la Marcela, por ejemplo, le tocó que cuando fue a Maipú, el equipo estaba totalmente descalibrado y para poder que los dientes se vean bien, lamentablemente tuvimos que jugar con algunos pacientes en el tema de posicionar el rayo y terminamos con el rayo lateral cerca de los molares para que los incisivos salieran de un tamaño más normal, porque salían todos chicos, ¿ya? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Estas radiografías son antiguas, de hecho no son ni mías, son de clases de doctores muy antiguos, pero sirven, ¿ya? Aquí se ven imágenes con los dientes chicos y aquí vemos los dientes de un tamaño más normal, pero aquí también ya están más grandes, están un poquito también distorsionados. Pero se ve el efecto de que en una imagen que está distorsionada, todo el tamaño de la imagen se achica. En cambio aquí, todo el tamaño de la imagen se agranda, ¿ya? De hecho, pasa que hasta los espacios entre las piezas dentarias cambian. Si yo veo un espacio aquí mesiodistal en una radiografía distorsionada, donde me quedó todo chico, porque está muy adelante, muy cerca del plano de proyección, no mordió bien la ranura,
o puse la línea lateral muy atrás, el espacio que yo voy a ver entre dos dientes es distinto al espacio a una radiografía que está mejor tomada, ¿ya? Entonces, esto sí afecta al diagnóstico y sí afecta a los planes de tratamiento. Aquí el implantólogo va a decir, chuta, no me cae de la pieza el implante. Claramente se lo ve en boca, no importa, pero el radiólogo va a decir que está con el espacio compensado o que no tiene espacio. Si hacemos el efecto contrario, ya si los dientes se posicionan por detrás de la ranurita, más lejos del plano de proyección, ya se alejan como las sombras en la pared, los dientes se amplifican, ya se va a ver una distorsión donde los dientes se ven más grandes. Entonces, y este es el efecto igual, pero al revés. Si mi paciente mordió bien, ya, pero yo posicioné el rayo lateral más adelante, estoy haciendo que los dientes queden más lejos del plano de proyección, porque se corre en bloque ese rayo lateral. Entonces, si yo hago que mi rayo lateral quede como por acá, por el incisivo, y no me quedo en el canino donde debería ser, los dientes quedan grandes. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean estos defectos, primero se fijan si el paciente efectivamente mordió bien la ranura, si no mordió bien la ranura, corrigen eso, y si no es eso, es el rayo lateral. Entonces, me salieron muy grandes los dientes, no, el paciente no tiene los dientes tan grandes, está mordiendo bien la ranura, ya, está muy grande los dientes, entonces me quedó muy adelante el rayo lateral y lo voy a tirar un poco más para atrás, ¿ya? Entonces, ahí tenemos dientes amplificados, de un tamaño más grande, se empiezan a ver poco definidos, ¿cierto? Y aquí también tenemos un efecto de dientes más grandes, dientes un poco más chicos. Dientes más grandes, radiografía. Dientes más chicos. Voy a actualizar esta radiografía de dientes. Y aquí vemos que con la amplificación los espacios se ven más grandes, la radiografía se ve más grande, todo se alarga como chicle, porque la distorsión es pareja para atrás. Y aquí tenemos los ejemplos de los clase 3, ¿ya? Esta radiografía está tomada para la mandíbula, los dientes inferiores están en la ranura, ¿ya? Y esta radiografía está tomada para el maxilar y la ranura va acá. Y claramente en cada una de las radiografías se produce el efecto de distorsión contrario en la K contrario. En el caso de la mandíbula, los dientes se amplifican porque están mucho más atrás del plano de proyección. En cambio, en el caso del maxilar, si está bien posicionado el maxilar, los incisivos se ven mucho más chicos y la mandíbula se ve más comprimida porque aquí quedó el plano de proyección por donde pasa la parte definida y esto quedó muy pegado o muy cerca al plano de proyección. Perdón, este no era el plano de proyección. Aquí está la parte de la mordida, donde está el pasillo focal, donde muerde el paciente. Y esto está muy cerca del plano de proyección. Entonces, esto se ve más chico.